Aprecié el testimonio de nuestro hermano Martínez la semana pasada, que exaltó la gracia de Dios. Pero hay gente que en sus testimonios se aprovecha para hablar de sus vicios pasados y qué tan drogadictos y qué tan crueles y qué tan criminales eran, y aún cuentan cosas vergonzosas que me temo que por supuesto no glorifican a Dios, glorifican a la persona. Trágicamente muchas veces los testimonios, los pastores lo usan como rellenos, ¿verdad? No tienen preparado el sermón. Vamos a tener más testimonios, hermanos, a ver, más. Y muchas veces la gente dice cualquier cosa para que no haya silencio. Un testimonio, hermanos, a ver, alguien, algo. Y bueno, ahí se levanta una hermana y... Hermanos, doy gracias a Dios porque pasó la basura la semana pasada y verán cómo había basura en mi casa y yo entiendo las hermanas, por supuesto que trajeron que si no pasa la basura, yo las entiendo, créanme. Pero qué triste, qué trivialidad, qué tristeza que ese sea un testimonio. Muchas veces pensamos, ¿por qué está diciendo eso? Eso es muy triste, muy trágico. Y pienso yo que esa palabra se ha devaluado tanto sobre todo porque a veces que hipócritas, y la gente sabe, todos saben, este es un hipócrita de primera, y se levanta a dar un testimonio, como dice Daniela, fatal. Y creo yo entonces, esta palabra testimonio, como que se ha devaluado mucho en la cristiandad. Cuando el apóstol dice y explica que estaba en Patmos por el testimonio de Jesucristo, no se imagine al Señor Jesucristo levantándose en una sinagoga para dar un testimonio. Es mucho más que eso. Testimonio, el diccionario dice, testimonio es una prueba de algo. Es una información dada como evidencia de algo. Así como en nuestros tiempos, la palabra testimonio realmente es una palabra legal. Lo que dice un testigo. Y por cierto, subrayan en Apocalipsis la palabra testigo, comenzando en el versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Aquí el apóstol Juan, acuérdense, Apocalipsis se trata de nuestro Señor Jesucristo. Él exalta, habla, remarca, subraya, acentúa a Jesucristo. Nos dice, Jesucristo, el testigo fiel. Es el testigo fiel que nos da ese testimonio. De eso se trata. Bueno, ustedes probablemente pueden reconocer la palabra griega. Se las voy a decir, ustedes piensen, ¿qué suena eso? La palabra griega es marturia. ¿A qué les suena? Martirio. Mártir. De hecho, en el capítulo 17 se traduce esta palabra así. Nos dice en 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Exactamente la misma palabra, la misma raíz. Algunas versiones traducen y de los testigos de Jesús, pero está bien aquí en nuestra traducción, la Reina Valera, los mártires de Jesús. La misma palabra, la misma raíz. Entonces, resumiendo, el testimonio de Jesucristo es la evidencia que Él nos dio, su revelación. La prueba de la realidad de Dios, la prueba de la ira de Dios, la prueba del amor de Dios. Aquí podemos incluir en ese testimonio entonces los nombres de Cristo, los milagros de Cristo. Podemos incluir en ese testimonio sus predicaciones, por supuesto, su vida perfecta. Pero pensando bien, el gran testimonio de Cristo fue la muerte en la cruz. Ese fue el gran testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y no exagero en decir que Él fue entonces el mártir de mártires, el testigo de testigos. ¡Qué fiel! Fue fiel hasta la muerte. Ese fue su testimonio final. ¿Qué testimonio? El testimonio de Jesucristo. Es por eso entonces que estaba Juan, el apóstol, en Patmos, a causa del testimonio de Jesucristo. Y aún como anciano, sabiendo el sufrimiento que le esperaba en Patmos, él no se iba a retractar. No le importaba si lo desterraban. Él había creído el testimonio de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo es el Señor de señores, único digno de ser adorado, obedecido, que venía al mundo otra vez para
paciencia y para recompensar a los que han creído su testimonio. Leemos en la historia de ese destierro. Juan, no nos dice la Escritura, probablemente murió ahí en la isla de Patmos, pero Dios, en su buena providencia, había dejado a otro líder en Asia, a un discípulo del apóstol Juan, de nombre Policarpo. Pasó el tiempo y hubo una gran persecución contra los cristianos. Muchos fueron martirizados. Arrestaron a Policarpo como su líder y se lo llevaron para torturarlo y ejecutarlo. El procónsul encargado de su ejecución tuvo cierta compasión y le dijo a Policarpo: maldice a Cristo y serás soltado. Pero Policarpo contestó, y está registrado esto en la historia, Policarpo contestó: 86 años he servido a Cristo y Él nunca me causó ningún daño. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi Rey y mi Salvador? Policarpo no se retractó y fue quemado vivo. Fue quemado vivo y nos dice la historia que los que estaban presentes allí vieron que murió con mucho gozo. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Qué lo motivó? ¿Qué le dio tanta fe, tanta paciencia? ¿Qué le dio tanto gozo al final? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Y terminemos con las implicaciones de esta frase. Primera implicación: tu fe en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo te va a llevar a ser copartícipe de la tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo. Tenemos que notar todo el texto, todo el versículo. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si crees en la revelación de Dios, si crees en el testimonio, lo que Cristo testifica, entonces vas a ser participante, por supuesto, de la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Entonces, arrepiéntete hoy, cree lo que Dios nos ha revelado, cree el testimonio de Jesucristo. Si no, haces de Juan un necio, haces de muchos mártires, necios que murieron en vano. Sufrir tanto por una mentira, una farsa, pero ¿cómo? Sufrir tanto por un mito, pero ¿cómo? Pero lo peor, por supuesto, es que si no crees la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, entonces haces que Dios sea un mentiroso. Y pisoteas la misma sangre del gran testimonio de la cruz. Entonces, esa tarde, recapacita. ¿Qué vas a hacer tú con la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer con las Escrituras? ¿Qué vas a hacer con la Biblia? ¿Y qué vas a hacer con el testimonio de Jesucristo? Un testimonio de la Biblia, un testimonio de la historia, un testimonio del calendario, un testimonio de tu conciencia. ¿Qué vas a hacer tú con la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? Por unos momentos piensa, si esto es verdad y no lo creo, ¡ay de mí! ¡Woe to me! Como dice en inglés. Si esto es verdad y yo no lo creo, déjame decirte, hablo como hombre, por supuesto, como necio, si no es verdad, vamos a suponer que no es verdad esto de la Biblia, vamos a suponer que no es verdad la historia, vamos a suponer que no es verdad lo que dice tu conciencia, vamos a suponer que no es verdad, no pierdes nada, no pierdes nada en ser cristiano. Pero pierdes todo. Pierdes tu alma. Pierdes la eternidad. Si es verdad. Recapacita entonces en la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? La última implicación: entre más creas la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, más vas a poder resistir la tribulación, más vas a disfrutar el reino, más paciencia vas a tener de Jesucristo.
Hay cristianos que van a llegar al cielo por la gracia de Dios, por supuesto. Y si me permiten la expresión, van a llegar ahí de panzazo. Por así decirlo, van a llegar de panzazo. Es decir, sufren tantas dudas, sufren tantas depresiones espirituales, no disfrutan la cristiandad, no están motivados, no son valientes. Esto es al último porque les falta aprender más y meditar más en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ora a Dios que te dé más fe. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Con disciplina y diligencia medita más en la palabra de Dios y el gran testimonio de Jesucristo. Acércate a Cristo, acércate a su cruz. Canta, como dice el himno, más cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Tú te acercas a Dios y está la promesa, Él se acercará a ti. Y Él te dará entonces esa paciencia, ese aguante para ayudarte a perseverar hasta que llegues a su reino celestial. Amén. Voy a terminar leyéndoles esas palabras de 1 Juan 5 que leímos en la lectura bíblica. Nos dice en el versículo 6, 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. 1 Juan 5:6. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, por el que el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Que nuestro hermano Martínez es tan amable de dirigirnos en oración. Le agradecemos, Padre, que nos permita escuchar tus palabras, palabras de consuelo, palabras de ánimo, Señor, en nuestro corazón. Entendiendo, Señor, que en ti tenemos todo lo suficiente, Señor, para vivir vidas que te agraden. Te pedimos, Padre, que en esta tarde, en vida de cada uno de los presentes, que podamos en esta semana andar en tu palabra, andar en tu testimonio, podamos fortalecernos en ellos para agradarte a ti, Señor. Gracias te damos a Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos de pie. No sé qué himno es en Jesucristo, que lo cantamos en esta mañana en Jesucristo. 462. Pues de pie, 462. 462. Pues de pie, vamos a cantar nada más una estrofa para despedirnos. Saludemos a nosotros, nuestro hermano David Alvarado y nuestra hermana Marcela Orozco Noriega, si es tan amable de despedir la congregación. En Jesucristo sea la paz, en las negras de tempestad, y en las almas dulces dudas de grato consuelo. Felicidad la primera y la última estrofa.